¿Curiosidad? ¿Arte? ¿Cuándo? ¿Dónde? Un tropiezo urbano en el arte, en los museos, descubriendo nuevos mundos, buscando un sentido, explorando el lenguaje visual. Bienvenidos a Caídos en el Museo, un espacio para redescubrir el arte desde distintos lugares. En este episodio nos tropezamos en el barrio porteño de San Telmo y caímos en el Mamba, Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires, y nos sumergimos en la retrospectiva Alberto Greco, ¡Qué grande sos! Por iniciativa de Rafael Esquirru, en abril de 1956 se crea por decreto el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Gustavo Brusone, profesor, investigador y coleccionista. El Museo de Arte Moderno nació en 1956 por una inquietud del crítico de arte Rafael Esquirru, como una reacción a lo que habían sido las políticas antivanguardistas del gobierno que había sido depuesto con el golpe de 1955. La primera sede del Museo de Arte Moderno fue el Teatro Municipal General San Martín, como lo denominaban en la época, el moderno edificio del futuro. Pero como aún se encontraba en construcción en 1956 y habría de ser inaugurado a mediados de 1960, los primeros 4 años de existencia, el Museo de Arte Moderno sería nómade. La prensa lo llamó el Museo Fantasma, y cuando consultaban a Esquirru, el director respondía: "El museo soy yo". Laura Buchelato, profesora, curadora, crítica de arte. Su primer muestra inaugural la hizo en el barco Yapeyú. Invitó artistas y el barco viajó a distintas ciudades. Y después hacía que las galerías de arte que existían entonces auspiciaran las muestras del Museo de Arte Moderno. Y cuando no tenía galería, hacía performance en la calle con Alberto Greco. Siempre hacía el chiste, como no tenía sede, le musée, c'est moi. La respuesta de Esquirru, el museo soy yo, más allá de que no había un espacio físico para el museo, iba en consonancia con el espíritu de época de la primera mitad del siglo XX, en donde los paradigmas de la modernidad, al calor de las vanguardias históricas, van a ser puestos en crisis en un impulso de renovación e innovación. La licenciada y profesora Natacha Cos, en Los movimientos modernistas y de vanguardia, explica: la institución no solo decide dónde hay arte, sino que es el espacio legítimo de generación y revelación del arte como acontecimiento metafísico. Luchar contra la institución arte implica superar las limitaciones que dicha institución impone a las concepciones y mecanismos de producción, circulación y recepción del arte, esto es, atacar la idea de artista-individuo, excepcional, atacar a las instituciones de intermediación y legitimación más relevantes, museos, crítica, universidad, premios, editoriales, empresarios, salas teatrales, etc. Y atacar la figura del espectador como pasivo receptor de las creaciones del artista individuo. Un doble fundamento de valor, la fusión del arte con la vida y de la vida con el arte. Javier Villa, curador licenciado en Artes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene posgrado de curaduría en Ámsterdam, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y curador senior de la muestra. Alberto Greco fue y es un artista de culto para los agentes más de la institución arte. Digo, es un artista conocido por todos, por los artistas, los curadores, los críticos, con mayor o menor profundidad, ¿no? Pero Alberto Greco a su vez era un artista que buscaba justamente desarmar las barreras entre lo que es la institución artística y la vida misma, ¿no? Y fusionar el arte y la vida, salir a la calle. Alberto Greco, artista plástico y performático. Nació en Buenos Aires en 1931. Fue uno de los pioneros de la vanguardia informalista en Argentina. Comenzó su producción en los albores de la caída del peronismo. En la escena del arte argentino, su obra se inscribe de una manera disruptiva. Sus propuestas lograron ser siempre una excepción para el panorama artístico porteño a fines de los 50. En 1965, elige para suicidarse la ciudad de Barcelona, no sin previo aviso a sus allegados. Hizo arte de su muerte consumiendo barbitúricos. Mientras los fármacos le hacían efecto, escribió en la palma de su mano izquierda la palabra fin, y sobre la pared
esta es la mejor obra de mi vida. Javier Villa. Su carrera o su práctica llevó un poco más de 10 años y es una vida como súper explosiva, bastante revolucionaria, sensiblemente. Es un artista que va a romper todos los límites con los que se encuentra, límites del arte como los medios modernos, como la pintura, los medios tradicionales, digamos, va a romper los límites sociales, los tabúes, va a trabajar medio postdisciplinariamente a nivel cultural, ¿no? Entre la literatura, el teatro, la fotografía, la acción o performance, la pintura, el dibujo. O sea que va a ser un artista como que va a causar una gran revolución. Alberto Greco, entre poner en jaque la norma establecida y el reconocimiento. Según la historiadora de arte e investigadora Andrea Yunta, en Vanguardia, Internacionalismo y Política, Alberto Greco tenía una estrategia para ingresar al mundo artístico. Se basaba en una provocación sistemática que rebasó el límite de iconoclasia que las instituciones podían admitir, debido a que el artista siempre tenía un resentimiento por el medio artístico porteño. Excluido de todas las consagraciones artísticas de 1960 y 1961, pasó varios meses recorriendo el país a bordo de camiones que trasladaban las exposiciones rodantes de su pintura argentina. Más allá de las características de su personalidad, definida por romper los límites del gusto burgués, era incapaz de enfrentarse a las instituciones que, aunque buscaban fomentar la novedad, terminaban legitimando lo menos disruptivo. Las tensiones entre vanguardia e instituciones que Greco evidenciaba con sus actitudes no hacían más que resumir esa mezcla dificultosa entre la necesidad de enfrentar el sistema y el deseo de alcanzar el éxito y el reconocimiento. Caídos en el museo, un tropiezo urbano en el arte. No quiero que me veas, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mi pena. La exposición Alberto Greco, Qué grande sos, es una muestra integral de su obra, una investigación de más de 5 años del Museo de Arte Moderno. María García, co-curadora de la exposición. En esta exposición trabajamos muchos meses en la conceptualización general de la muestra, en buscar generar una exposición que abarcara y que estos núcleos abarcaran los proyectos y la vida y obra de Alberto Greco, pero sin que fuese, digamos, un derrotero cronológico. Javier Villa. Es una exposición que abre el juego a otros públicos, reconstruyendo obras, recreándolas, ampliando los bigoditos y las cosas que hacía Alberto Greco en la calle de forma en gigantografías, cosas que generalmente no se hacía. O sea, generalmente Greco se mostraba, ¿no?, con documentos, papelitos, fotos vintage, ¿no?, muy de vitrina, era un artista muy de vitrina, y acá la idea era mostrar al artista lo más vivo posible, ¿no?, como casi que sus obras no estén fijas en las paredes de la institución, sino que estén en el espacio como un cuerpo que se relaciona físicamente con el espectador, como hacía Greco en la calle, ¿no? Entonces las obras están exentas, no están en la pared, y están estos palos corporizándose y entrando en una relación más, si se quiere, más empática y más a escala humana y más física, una experiencia más espacial con el espectador. Los invitamos a recorrer con nosotros Viva el Arte Vivo. Javier Villa. Ahora estamos en el primer sector, que se llama Viva el Arte Vivo, que trabaja sobre la idea de la marca que deja Greco, ¿no? La marca como una inscripción, la marca como el trazo que va desde los dibujos a sus textos caligráficos, ¿no?, como fueron Fiesta, un primer texto que hacen los 50 y Besos Brujos al final de su vida, antes de suicidarse, como sus tintas, que son estas mezclas de collages existenciales donde hay dibujos, hay textos, hay pegatinas de imágenes.
hasta sus vivoditos, ¿no? que sería como la llegada de Greco a una obra revolucionaria, por decirlo de alguna forma, donde él empieza con estas marcas, con estos trazos, ¿no? que uno podría pensar que salen del dibujo, salen de la pintura y se van hacia la vida misma, hacia la calle, y con un pedazo de tiza empieza a rodear generalmente personas vivas, pero también objetos o situaciones, empieza a rodearlas y a firmarlas como obra de arte. Un poco lo que él decía era que el arte era la gran aventura de lo real, iba por un arte vivo y por vivir esa aventura, ¿no? como pulsional, sensible, que significa la realidad misma, la calle, su gente. En general, podríamos describir al arte cuando un artista expresa su visión particular del mundo, utilizando un lenguaje que él mismo inventa. Alberto Greco, en particular, siendo una persona que siempre buscaba llamar la atención y nunca lograba conformarse, comenzó a generar situaciones provocativas. Una de ellas se trataba del vivo dito, una particular forma de expresión en la que el artista, con una tiza y algún amigo, señalaba obras de arte, las encerraba en un círculo con la tiza y las filmaba, relacionándolas con experiencias propias que en ese momento irrumpen con la escena artística. Según Andrea Giunta, también puede describirse como un conjunto de acciones que se han interpretado como precursoras del conceptualismo latinoamericano, ya que desde su marginalidad y valiéndose de materiales prestados, Greco inició en Europa una propuesta que fue considerada por las vanguardias latinoamericanas como un acto anticipatorio y precursor. La pintura es finita. Javier Villa. María García, co-curadora de la exposición. La segunda sección o parte de la exposición se titula La pittura è finita, así en italiano. La ponemos en italiano porque es un momento particular de Alberto Greco cuando empieza a escribir en las paredes de Roma la pittura è finita, y desde Roma lanza su manifiesto Vivo Dito, cual habla que el arte tendría que ser señalar lo real, el arte es la aventura de lo real, el arte vivo. Igual son núcleos dinámicos en el sentido de que no es que empiezan y terminan de una manera rígida, sino que precisamente se van concatenando. Precisamente este núcleo, bueno, da cuenta de eso, ¿no? De qué manera Greco va a ir poniendo en crisis, ¿no? este derrotero del arte moderno, va a ir poniendo en crisis esta idea de la pintura. Llegamos al clímax de esta sección, o de esta segunda sección de la muestra, que es el círculo de pinturas. Me entusiasma mucho de qué manera se da como de una manera muy fina, como muy trabajada esta relación de lo que queremos mostrar en relación con esta crisis de la pintura, del fin de la pintura como superficie y precisamente estas pinturas plantadas como cuerpos. Y un poco la idea era mostrar a estas pinturas en esta especie de círculo ritual, donde uno, como el cuerpo de uno, se ve interpelado físicamente por estos cuerpos pictóricos, por decirlo de algún modo, y tratar de, en ese sentido, recuperar cierta idea de Greco de considerar casi a la pintura como un cuerpo más, ¿no? Como un cuerpo al que le pasan cosas, un cuerpo que tiene un proceso, un cuerpo a ser intervenido, ¿no? Él orinaba en sus pinturas, las dejaba en la intemperie, hacía que le pasen estas situaciones. Fue intensamente anunciada y esperada por todo el medio artístico de Buenos Aires. Andrea Giunta, en Vanguardia, Internacionalismo y Política, describe que la realizó en octubre de 1961, poco antes de inaugurar la exposición Las Monjas en la Galería Pizarro. Las pinturas las realizó en la bañera de la habitación del Hotel Lepanto, sitio donde vivía. Esta obra, realizada en bastidor con una camisa con alquitrán, clavos de herrar y pintura roja que representaba la sangre. Esta composición de expresionismo figurativo perteneciente al arte abstracto, donde se puede reconocer objetos de la realidad material, en este caso una camisa, pero alterado, distorsionado, remitiendo a la subjetividad de Greco.
La falta de color, el monocromo, como representación de algo que está muriendo, en este caso, la transición de Greco de abandonar el arte pictórico. Esta obra es de gran importancia para la época, ya que los artistas de la primera generación de vanguardias buscaban encontrar formas y lenguajes nuevos para utilizarlas como nuevas herramientas de expresión. La Orden de Greco. Javier Villa. María García, co-curadora de la exposición. La última sección de la exposición trabaja sobre Greco en relación a la comunidad, dividida un poco en tres partes. Una idea más, si se quiere, una comunidad espiritual o religiosa. Justamente la Orden de Greco es algo que Greco inventa en Buenos Aires a principios de los 60, casi como una sociedad secreta grequista, donde él condecoraba a gente que podía formar parte de esta orden. Se dice que Greco tenía poderes de vidente, era tarotista. También siempre estuvo muy interesado en la religión, sobre todo en la religión católica, un poco para desarmar todas las restricciones y tabúes, sobre todo homofóbicas, que tenía la religión en esa época. Entonces Greco se va a trasvestir como monja y va a hacer Cristo 63, que es una obra de teatro sin actores profesionales y sin guión, donde desde una línea, si se quiere, homoerótica también, él va a recrear distintas escenas de la vida de Cristo con otros actores hombres, obviamente, y finalmente eso crea una gran polémica y es expulsado de Italia. También la exposición trabaja con la idea de Greco en relación con la comunidad artística, está más para este sector de la exposición, donde Greco fue un artista que estableció redes todo el tiempo y trabajó con artistas en las distintas escenas. Bueno, y acá hay una evocación de Joaquín Aras sobre los 30 ratones, que fue una exposición que a Greco lo invitan en París. Era una exposición sobre 30 artistas argentinos de la nueva generación, y Greco, medio en tono irónico, exhibe, digamos, 30 ratones vivos en la galería, lo cual obviamente también crea una polémica y le piden que saque esos ratones al día siguiente. La sección en la cual trabajamos la relación de Greco con las comunidades, la parte de la comunidad popular, si se quiere, tiene su apogeo en Piedralaves, que es una acción, un vivodito que hace Greco cuando se va a un pueblo rural de España y transforma todo el pueblo en su obra de arte, desde las viejitas, los niños, el burro, la casa, etc. Ahí Greco crea una pequeña revolución en el pueblo, trabaja con un rollo de unos 300 metros de largo, en los cuales dibuja, escribe, hace collage y los trabaja también con los niños del lugar. Estas fotos son bastante famosas. Greco nombra a Piedralaves la capital internacional del grequismo. Bueno, esta serie, este conjunto de 30 fotografías de Montserrat Santamaría son muy conocidas, han sido vistas numerosas veces. Y bueno, precisamente lo que nosotros queríamos era darle una nueva vida, ¿no? La posibilidad de que se pudieran ver de otra manera. Entonces, precisamente esta resolución a través de pantallas que están sincronizadas y que van alternando estas imágenes, buscamos en algún sentido emular la idea de un recorrido por el pueblo, de un recorrido por esta pequeña villa, y de que cada espectador pueda ir atravesando esos momentos y reencontrándose precisamente con estos pequeños acontecimientos, estos pequeños encuentros íntimos, comunitarios que Greco propone en Piedralaves. En el tercer eje analizamos la obra teatral Cristo 63. Fue un espectáculo sin actores, sin guión e improvisado. Hablamos de algo que fue provocativo y sumamente blasfemo. La obra dio lugar a una amargada controversia, debido a la representación poco convencional de la crucifixión, a la acusación de borrachera de los actores y por la profanación de Alberto Greco al orinar al embajador argentino, motivos por los cuales fue arrestado para luego ser expulsado de Italia. La propuesta en escena muestra lo atractivo de la religión como parodia en sí, para descontracturar las restricciones que impone esta en la sociedad con los tabúes sexuales y homofóbicos a través del informalismo abstracto. Luego de este recorrido por la exposición, nos queda la sensación de un Greco atravesado,
ubicado en la transición de varios momentos del arte, transitando por el expresionismo abstracto, movimiento que da cuenta que el modelo histórico de la modernidad está agotado. Luego recorriendo el momento de las vanguardias, poniendo en jaque la institución arte y la relación del arte con la vida, poniendo esperanza en el hombre nuevo. Sus obras también están ubicadas en el momento bisagra de las post-vanguardias, como gesto de revelación de una realidad donde se acentúa una actitud de pesimismo en un mundo en disolución. Alberto Greco también acontece a la década del 60, y sobre este momento Andrea Giunta, en Contra el Canon, dice que la relación que se da entre vanguardia y política, arte y activismo, más la crisis de la autonomía del lenguaje artístico, marcan el momento en el que la contemporaneidad se inscribe en el arte. Llegando al fin de este episodio de Caídos en el Museo, nos preguntamos por el devenir del arte contemporáneo y el museo. Gustavo Castañola, licenciado en Historia Política. Bueno, la relación de los museos con el arte contemporáneo en la actualidad, en Capital y en el Gran Buenos Aires, es realmente buena. Hay un movimiento cultural muy interesante, se le está dando mucha importancia al arte contemporáneo de artistas locales y hay sin número de exposiciones todos los fines de semana en los distintos museos. Obviamente esto se cortó un poco por la pandemia, pero lentamente está volviendo a la normalidad. Un paradigma de todo eso es el Museo del Inmigrante de la UNTREF, donde aparte funciona el Museo de Arte Contemporáneo. Javier Villa. El museo es una herramienta cultural y de conocimiento muy arraigado al colonialismo, muy arraigado al extractivismo, muy arraigado al primer mundo destruyendo el tercer mundo, muy arraigado al patriarcado, o sea, todo, el museo forma parte de toda esa familia de problemas que tienen en nuestra sociedad occidental sobre todo. En cambio, el paradigma de arte contemporáneo, los museos van a ser un lugar, si se quiere, que retrasa, retrógrado. Hoy en día no es así, hoy en día el museo debería ser un lugar justamente que un ágora para discusiones, un lugar para sensibilizar a la sociedad, un lugar educativo, un lugar de discusión política. O sea, el museo debería formar parte de la sociedad en relación a eso, ¿no? A que se transforme en un lugar de expresión no solo cultural de los artistas, sino de la sociedad misma. Que los relatos ya no sean relatos autoritarios construidos por especialistas, sino que sea un relato construido por una comunidad en un tiempo dado. Y sobre todo también en los relatos de las obras que fueron coleccionadas por la gente rica, ¿no? O sea, si vos pensás en el Bellas Artes o en el Museo de Arte Moderno, se construyen en base a colecciones de la aristocracia argentina que después los donan al museo público. O sea, es el gusto de la aristocracia en el Museo de Bellas Artes. Son todas colecciones de aristócratas que formaron la base de la colección. Hoy en día el museo debería ser este lugar de comunidad. No olvidarse de esto en la puta vida. No es cuestión de entender, sino de sentir. Casi pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia. Nos encontramos la próxima en un nuevo tropiezo urbano con el arte.